sufriendo ese plan negro, del cual vamos a hablar enseguida, y estamos en contacto con el abogado y analista político Gabriel Villalba, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, Gabriel? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ramiro, un gusto como siempre compartir contigo y un placer estar en la radio Causachuncoca. Muchísimas gracias, Gabriel. Te invito a ver este video que apareció el día de ayer, bueno, antes de ayer en la noche, y que realmente nos llamó mucho la atención por cómo Iván Lima, exministro, y suponemos todavía en gestión en el momento en que se hace el plan, porque el plan comienza hace 2 años o 3 años atrás, el plan para proscribir a Evo Morales, e Iván Lima dice: todo se ha cumplido al pie de la letra. En otros términos, escuchemos lo que dice Iván Lima y sobre ello Gabriel Villalba nos va a hacer un análisis y comentario. Vamos con este video. Adelante, por favor. La situación el 26 de septiembre estaba clara. Evo Morales era el jefe del MAS. Evo Morales planteaba que podía ser candidato y no tenía ningún proceso penal abierto. Creo que la labor que han hecho Eduardo del Castillo, César Siles, la Procuraduría, ha sido muy relevante y el tiempo lo ha demostrado. En estos 4 meses, Evo Morales está 100 días ya con una especie de detención preventiva en la Ucaeñe, sin poder desplazarse por el país. Ya no es el jefe del MAS y tampoco está habilitado para las próximas elecciones. Creo que los objetivos que se planteó en su momento el gobierno del presidente Arce se han llevado con la máxima objetividad. El MAS, el instrumento político de las organizaciones, está en manos de las organizaciones. Grover García es el presidente del MAS. No el gobierno del presidente Arce. La Corte Interamericana le ha dado la razón. La opinión consultiva 28-21 ha quedado consolidada. Evo Morales no puede ser más candidato. Y en este momento Evo Morales es rebelde y contumaz a la ley en el caso que se le lleva actualmente en Tarija. Creo que hay que dejar a la justicia trabajar en los temas que son propios del ámbito judicial. Pero los 3 temas que tenían que darse en estos 3 meses han tenido un desarrollo por demás relevante y con avances significativos en los 3 temas que eran en ese momento, el 26 de septiembre, de gran interés de la población nacional. El instrumento, su jefatura, la reelección y el proceso penal. Los 3 creo que están en este momento muy bien llevados por las actuales autoridades. Y lo dice con tanta satisfacción además, ¿no? Lo dice con tanta satisfacción que no puede borrar la sonrisa maliciosa que tiene en la cara este señor, que si es mínimamente un buen abogado, debería, y él sabe que todos esos procesos han sido realmente ilegales e inconstitucionales, han atropellado todas las normas, han pisoteado reglamentos, normas, leyes y la Constitución política del Estado. Gabriel, muy buenos días una vez más, gracias por estar en contacto. Te cedo la palabra para que nos hagas un comentario y tu análisis de esto que dice Iván Lima, el contexto en el que él manifiesta y claro, lo que seguramente se viene a continuación en el país. Intentan detener, hay un mandamiento de aprehensión a Evo Morales, va a haber una reunión multipartidaria al que no lo están tomando en cuenta a Evo Morales, en fin. Gabriel, te escuchamos, hermano, adelante por favor. Gracias, Ramiro. Bueno, en principio es gracioso cómo recordamos todos a Iván Lima casi sollozando cuando dejaba el cargo. Recuerda muy bien la gente cuando Iván Lima dejaba de ser ministro de Justicia, en su discurso en Casa Grande, casi llorando, ¿no? Y hoy se presenta como si fuera el ideólogo del plan negro en contra de Evo Morales y de la inhabilitación hacia Evo Morales. Iván Lima, muchos lo consideran probablemente, puede que sea un buen abogado, dicen, pero sin lugar a dudas, Iván Lima es un pésimo político. ¿Por qué? Si se realiza una estrategia, una planificación política a instancias gubernamentales para invalidar a un candidato, en este caso Evo Morales, pues nunca se
publicita o nunca se confiesa sobre esa clase de maquinaciones o planes, ¿no? Eso es una infidencia total a la estrategia probablemente política negra que tengan dentro del gobierno de Arce y Choquehuanca. Ahora, cuando Iván Lima se refiere a la inhabilitación supuesta de Evo Morales, múltiples veces en la radio Causa Chuncoca ya hemos desvirtuado con argumentos estrictamente jurídicos por qué la sentencia constitucional 1010 no inhabilita en absoluto a Evo Morales. ¿Por qué? Hacemos recuerdo de esto. Porque el accionante no es Evo Morales. El accionado no es Evo Morales, el objeto no es Evo Morales, y lo que se ha tratado o consultado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional tampoco tiene que ver con Evo Morales o con la repostulación para mandatos continuos o discontinuos, ¿no? Por otro lado, cuando refiere Iván Lima a la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obvia dar un dato importantísimo. Obvia decir que existe la jurisprudencia posterior a esta opinión consultiva de Luis Ignacio Lula da Silva, que habiendo sido presidente de Brasil, después encarcelado por el régimen de Jair Bolsonaro, volvió a ser presidente de Brasil. Y obviamente los abogados, los jurisconsultos de aquel país en ningún momento trataron de realizar las chicanas jurídicas o los análisis jurídicos forzados que hoy los intentan hacer desde el gobierno y que en su momento como ministro de Justicia también los realizaba de manera totalmente irresponsable el señor Iván Lima, ¿no? Con relación a el Tribunal Supremo Electoral, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente del Estado boliviano y por ende tiene y goza pues de facultades importantísimas, que es llevar adelante elecciones. En realidad, la única función que tiene el Tribunal Supremo Electoral es llevar adelante los procesos electorales con total transparencia y garantía de la democracia. Que el proceso sea totalmente transparente. Esa es la única función. Y para cumplir esa función, el Tribunal Supremo Electoral no tiene que consultar con absolutamente nadie. No tiene que reunirse con cumbres multipartidarias o con otros partidos políticos o con personeros del órgano ejecutivo o del órgano legislativo. Tiene la obligación de realizar elecciones transparentes. No tiene que para eso negociar con absolutamente nadie, ¿no? Por eso llamaba la atención las anteriores dos cumbres. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral llamaba a cumbres políticas, multipartidarias y demás, cuando las organizaciones no le tienen que garantizar absolutamente nada al Tribunal Supremo Electoral? Es el Tribunal Supremo Electoral el que nos tiene que garantizar a todos los bolivianos que se van a llevar elecciones tanto generales como subnacionales en el debido tiempo previsto y con las garantías de la certeza de una transparencia absoluta. Gabriel, yo diría, respondiendo a esa consulta que tú lanzas, lo haces en un contexto de análisis, pero yo diría, cuando tú dices, ¿por qué convocan? La respuesta es fácil, ¿no? Están cumpliendo ese plan, ¿no? Ese plan negro. Porque claro, no tienen por qué hacerlo, pero lo están haciendo. Y cuando tú decías también, lo veíamos a Iván Lima, tú estás en La Paz, estás mucho más cerca de lo que pasa, un poco el contexto, los ves a estos personajes nefastos también, pero cuando Iván Lima sale casi llorando en su despedida, yo creo que ha sido un show que parte de la drama que hace este señor para fingir que le dolía esa salida o esa renuncia. Me parece que era un show para hacer pensar que le estaba doliendo su salida, cuando en realidad esa salida era estratégica, porque Iván Lima, pienso yo, Iván Lima, no siendo ministro, podía ejecutar lo que finalmente, seguramente él ha terminado de hacer, moverse más, porque lo han visto muchas veces en Sucre, lo han visto tantas veces en Tarija, al Iván Lima, ¿no? Moviéndose, operativizando todo lo que ahora está señalando. Iván Lima es el operador principal que ha tenido, y lo ha tenido juramentado además, ¿no? Para que Evo Morales no sea candidato, y lo está haciendo. Ahora, ¿cuál es el precio político que le va a costar, no a Iván Lima, sino al gobierno de Luis Arce? Pregunta para ti, estimado Gabriel, políticamente, ¿cómo queda el gobierno, Lucho Arce en particular,
No sé si al interior leí un artículo bastante interesante, parece gracioso, pero también tiene, creo, parte de verdad, un artículo de Jóvenes Profesionales Bolivia, en la que dicen que al interior del gobierno de Lucho Arce, en su gabinete, se están sacando la M, ¿no? Entre luchistas, choquehuanquistas y sus ministros. Claro, debe haber todo un relajo porque no todos están de acuerdo de la manera como lo están haciendo, en contra de quien es el principal impulsor de este gran proceso revolucionario. Ellos saben que Evo Morales hacía al más al instrumento político y seguro les duele la conciencia, ¿no? Pero además de ello, todos los actos de corrupción que se tienen en este gobierno, con toda seguridad, tiene que afectar al gobierno de Lucho Arce. Políticamente, ¿cómo sale Lucho Arce cuando tiene 4 o 5 meses más de gestión? ¿En qué otro nivel le afecta? Acá, por ejemplo, los hermanos dirigentes no descartan, igual que las autoridades, Gabriel, no descartan iniciar procesos, y tenemos derecho, iniciar procesos contra estos personajes que están dentro del plan negro. Ahí se introduce también el conocido cambiador de apellidos, Tawichi, ¿no? Y otros personajes. Más temprano que tarde tiene que darse justicia, se dará justicia en la medida en que tengamos una justicia menos manipulada por el gobierno como lo está haciendo ahora. Entonces, sobre esos comentarios y esas preguntas, estimado Gabriel. Sí, me llamaba la atención cómo, Ramiro, tú describías la teatralización, que es una característica propia de este gobierno. La teatralización es con lo cual se mueve todos los días y en todas sus acciones el gobierno de Arce, ya que no le queda otra ante una realidad que lo está desbordando, ¿no? La crisis económica, la subida de alimentos de primera necesidad, el descontento de la gente ante su mandato. Por eso la teatralización no solamente de la salida de Lima, sino también del supuesto autogolpe militar que se hicieron ellos mismos, ¿no? Toda una suerte de construcción teatral en Plaza Murillo el año pasado, a mediados del año pasado. Entonces, encontramos unas características propias de un gobierno que está de salida. ¿Cuántos meses le quedan? Menos de 7 meses al gobierno de Luis Arce Catacora. Evidentemente, arcistas y choquehuanquistas están buscando la mejor manera de poder salir sin muchos daños de gravedad de ese gabinete y de ese nefasto gobierno, ¿no? Porque haber sido parte del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca va a ser un estigma que los va a perseguir de por vida. A toda la gente se va a acordar y te va a señalar con el dedo: tú has sido ministro de Arce y Choquehuanca, tú has sido su viceministro, tú has sido su director. Va a ser un estigma negativo que van a tener lamentablemente las personas que han sido parte de este gabinete nefasto. ¿Por qué? Porque Luis Arce Catacora y Choquehuanca se han enfocado desde el año 2022, me atrevería a decir, en anular políticamente a Evo Morales. En lugar de cumplir el mandato por el cual se los ha escogido, que era pues el ámbito económico, resolver los problemas y conflictos económicos que teníamos en el país, resolver el bolsillo de la gente. No ha podido hacer esto y, por supuesto, el costo político que está teniendo el gobierno de Luis Arce Catacora es el reproche brutal de la gente. No llega ni al 2% de preferencia electoral Luis Arce. ¿Por qué? Porque la gente acá en La Paz al menos dice: en lugar de estarlo jodiendo al Evo, con esas palabras habla la gente, deberían pues dedicarse a resolver el tema de la economía, que no haya contrabando, que los precios se mantengan en como tienen que ser en los mercados, que no suban los precios, que no suba el costo de vida, que no suban los servicios básicos. Para eso lo hemos escogido, para que trabaje de esa forma. ¿Qué se está ocupando de inhabilitarlo al Evo, no? Obsesionado con Evo Morales. Entonces, dos aspectos que caracterizan a este gobierno: la teatralización de todos sus actos, la obsesión con Evo Morales, que le cuesta el desgaste político, porque la gente le reprocha acá en La Paz todo lo que hace Choquehuanca, todo lo que hace Arce, y evidentemente existe un conflicto, ¿no?, entre Arce y Choquehuanca. Esto es un secreto a voces acá en la sede de gobierno, puesto que todos los personajes que ha puesto Choquehuanca han sido todos corruptos. Si revisamos todos los ministros que han salido por actos de corrupción, son ministros que los ha puesto David Choquehuanca.
al margen de muchos otros ministros arcistas que también se llevan la flor en este aspecto con relación a los narcovuelos que salen de este Virubiru, por ejemplo, el ministro de Gobierno, con relación al autogolpe militar que ellos mismos se han dado, el ministro de Defensa, la secretaria del presidente, que hasta ahora piensa que es su secretaria y no su ministra de la presidencia, como la señora Marianela, un montón, todo el gabinete, tanto la facción arcista como la facción choquehuanquista, son un desastre total y van a estar de por vida estigmatizados por estar con este gobierno. Ante eso, por supuesto que el efecto y el cansancio y desgaste político es evidente, es abismal, y sin lugar a dudas, yo creo que Choquehuanca hace tiempo ya hubiera renunciado si se pudiera renunciar, porque también él persigue intereses estrictamente personales, ¿no? Él trató de ser el reemplazo de Evo Morales, y ese es su resentimiento, ¿no? El mundo aymara muchas veces se caracteriza por lo combativo, pero también por un fuerte resentimiento en el ámbito de las facciones personales que puedan haber. Eso es lo que caracteriza a David Choquehuanca, ¿no? Un personaje que no olvida que, según él, Evo Morales le habría quitado la oportunidad de ser el reemplazante de aquel sujeto histórico indígena originario campesino, cuando Choquehuanca sabe que no le llega ni a los talones a Evo Morales, ¿no? En ese sentido también se van moviendo las cosas acá en sede de gobierno, querido Ramiro. Gabriel, Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia, ¿cómo lo ves? ¿Qué te dice eso? Las encuestas nos responden esa pregunta, ¿no? Todas las encuestas. En todas las encuestas donde figura Luis Arce Catacora no pasa del 2%. En algunas, las más favorables, un poco trabajadas, digamos, llegan al 3, 4% de preferencia electoral. Esto por lo que hablábamos anteriormente, porque en lugar de realizar su trabajo y para lo que supuestamente había sido bueno o decía que era bueno, que era la economía, lo está reemplazando por los ataques constantes a Evo Morales con sus afanes de proscribirlo. Por otro lado, en las encuestas donde no figura Evo Morales, pues ahí aparecen personajes como Chi, personajes como Tuto Quiroga, como Samuel Doria Medina, como Manfred Reyes Villa, e incluso en algunas encuestas Marcelo Claure, que se quiere presentar como el outsider de la política al estilo del expresidente argentino Mauricio Macri, ¿no? Que también era dueño de un club de Boca Juniors de allá en Argentina. Pero en las encuestas donde aparece Evo Morales, en todas y cada una, Evo lidera la preferencia electoral. ¿Por qué? Justamente por el ataque. A la gente le molesta que ataquen a un ciudadano cualquiera sea que ha hecho buenas cosas por el país y que en su tiempo estábamos bien, el bolsillo estaba bien del boliviano, las exportaciones estaban bien, el oro estaba bien, los dólares teníamos dólares, podíamos tener adquisición de bienes suntuarios, servicios, vivienda. Esa transformación económica profunda necesariamente se compara con lo que se ha vivido y lo que se está viviendo actualmente con el gobierno de Arce. Y la gente hace esa comparación natural y dice, con el Evo estábamos bien, con el Evo yo vendía 90 sándwiches de mortadela, dice una señora, con el Lucho ni 15 ni 20 estoy pudiendo vender, ¿no? Entonces, esa comparación de la economía popular, de la economía de a pie, que no se materializa en ceros y unos o en cifras, es lo que la gente percibe y ve todo el tiempo. Por eso Arce como candidato es un personaje totalmente sin apoyo, totalmente olvidado y reprochado por la población, ¿no? Lo que sí creo es que van a meter una candidatura con el robo de la sigla que han tenido, con la sigla del MAS. Van a seguramente hacer los balances de quién llevar a la candidatura con el único objetivo de pasar el 3% y constituirse en una fuerza que pueda negociar con una nueva megacoalición, con CC, que bueno, ya no está Carlos Mesa, con Manfred, por ejemplo, con Tuto, con Marinkovic, con Chi, y nuevamente volvernos a retrotraer aquella época nefasta de la democracia pactada, donde se repartían los ministerios, se repartían absolutamente todos, se vendían y compraban puestos en los ministerios con maletines negros. Esa intención de volvernos a llevar al sistema de partidos del neoliberalismo, de las coaliciones y megacoaliciones para hacer gobierno, es lo que pretende Luis Arce Catacora con Manfred, con Marinkovic, con Chi, con Tuto, con Eva Copa y con todas las organizaciones políticas que van a tener esta supuesta tercera cumbre de encuentros de organizaciones con el TCE. Gabriel, tú eres abogado.
la consulta que te tengo. Iván Lima sale en esta entrevista en Bolivisión y dice que el plan estaba elaborado y ejecutado. Reconoce que ha habido un plan elaborado por el gobierno de Luis Arce, seguramente por ellos mismos. Habla de que Evo Morales no tenía un juicio, no tenía un proceso, lo tiene ahora. Entonces, todo lo que han hecho, reconoce que lo han hecho ellos. Y nosotros sabemos que todo eso que han hecho, lo han hecho atropellando todas las normativas legales que existen en nuestro país. En Tarija hay un proceso totalmente inventado, nefasto. En este proceso, la supuesta víctima, una señora, en una entrevista en un canal de televisión argentino, dice que y además añade con un memorial que lo ha presentado a un juez. Ahí dice que los verdaderos traficantes de personas fueron, en ese caso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fiscal Sandra Gutiérrez, que antes de ese cargo tenía otros cargos en el pasado. Y en esos cargos ellos cometen ese ilícito de traficar personas y lo hacen con ella. Ella lo acusa. Deslinda de responsabilidad al expresidente Evo Morales. No hay ninguna investigación, ni un ápice de nada respecto de esa denuncia. Al contrario, continúa el gobierno y ahora tiene un mandamiento de aprehensión en contra del hermano Evo. Mi pregunta es, estos elementos que han aparecido, la supuesta víctima deslinda de responsabilidad a Evo Morales y responsabiliza a dos personas, actual ministro de Gobierno y fiscal de Tarija. Primer elemento. Segundo elemento, aparece Iván Lima, y dice que ellos son los autores de todo lo que se ha elaborado ese plan para quitar la sigla del MAS, dejarlo sin la jefatura e iniciar ese proceso que ahora lo tiene. Estas declaraciones, estimado Gabriel, pueden de algún modo ser sustento para encarar un proceso de reversión en estos procesos que se han hecho contra el hermano Evo Morales. Debería, legalmente hablando, no políticamente, legalmente hablando, debería ser prueba para anular esos procesos. ¿Puede valer o no puede valer? Ahora seguramente no, pero en un futuro y en una justicia, digamos, sana, podría o debería estos elementos inmediatamente anular todo ese proceso que tiene contra el Evo Morales, contra el hermano Evo Morales. ¿Qué lectura tú nos das sobre eso, estimado Gabriel? Podría generarse un nuevo proceso de parte del equipo de abogados de Evo Morales en contra de Iván Lima. ¿Por qué? Existe un mantra que todos los abogados lo conocemos, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Muy conocido en el ámbito jurídico y también popular. Entonces, las declaraciones hechas por Iván Lima en un medio de comunicación nacional, público, abierto, sin que medie ante él intimidación o violencia, constituyen apología del delito, porque él está reconociendo que también ha sido parte de esto como ideólogo o como parte de ese plan al conocerlo, ¿no? También constituye el ilícito de instigación pública a delinquir. ¿Por qué? Porque él está confesando que ha podido ser el autor, ha podido ser el coautor, o que finalmente es el instigador para que se realicen innumerables delitos contra Evo Morales. ¿Cuáles son esos delitos contra Evo Morales? Además, producidos desde el Estado boliviano. Entonces tenemos que tener en cuenta en el ámbito internacional, por ejemplo en el sistema interamericano de derechos humanos, lo siguiente: cuando el Estado en todo su poder y en todas sus instituciones atenta contra una persona natural, en este caso Evo Morales, y además esto es confesado por un exministro,
pues ciertamente Evo estaría en toda su posibilidad de someter este proceso primero como una petición ante la CIDH y posteriormente que esto pase como un caso ante la CIDH y de esa forma se juzgue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado boliviano. Sería Evo Morales versus el Estado boliviano el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque un exministro de Estado está confesando que han utilizado todo el aparato gubernamental, han utilizado el Ministerio de Gobierno, han utilizado la Fiscalía para cometer delitos en contra de Evo Morales, violando sus derechos humanos, violando sus garantías constitucionales, violando sus derechos civiles, vulnerando sus derechos políticos, con el único fin de quitarle pues la posibilidad de que pueda ser candidato nuevamente, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es un elemento que podría muy bien utilizarse en la defensa también planteada en el proceso en Tarija por los abogados, o plantearse como un proceso internacional ante la CIDH por estos aspectos que son desde un Estado, el Estado plurinacional de Bolivia, con todas sus instituciones, en contra de una persona natural, Evo Morales. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho por habernos aportado con opiniones. Estaremos en cualquier otro momento para seguir conversando, Gabriel. Palabras de despedida, por favor. Un gusto, como siempre, compartir contigo, Ramiro, compartir con la radio más grande en función a la información, porque los otros medios o radios son medios de desinformación, ¿no? Entonces me atrevo a decir, Radio Causacho-Uncoca, la única radio, el único medio que verdaderamente informa con la verdad, y es un gusto pues compartir en este espacio. Un saludo gigante, Ramiro, a toda la gente que nos está escuchando y viendo también en redes sociales. Muchas gracias, Gabriel. Como siempre también es un gusto tenerlos a ustedes, no solamente como grandes profesionales, sino grandes aliados de este proceso y por supuesto en la defensa del liderazgo de nuestro hermano Evo Morales Saima, candidato a las elecciones generales. Muchas gracias, Gabriel. Oyentes amigos, son las 11 de la mañana, 34 minutos. A continuación vamos a tener otro contacto, esta vez con Daniel